Profesor, una pregunta. Dime. Después de esto, ¿podría explicar una parte del inicio, por favor? Es que yo llegué un poco Claro, tarde. Se sí, ve sí. diferente de la última vez de la otra clase. Claro, no te preocupes. No, es que Yo, parece terminando, que le hubiera hecho algo a regreso. su cabello. ¿Mm? Nada, nada. Toma asiento. Es el mismo, ¿verdad? Sí. Ay, Continuamos, ¿ya? Después del break. que yo lo recuerdo más delgado, como que era un poquito. Entonces estábamos en esto de la proteína, ¿no es cierto? Que son los factores de virulencia. Pero las que están mejor caracterizadas son estas de aquí, ¿eh? La CWP1 y P2. Se conoce todo acerca de eso. Donde se encuentra, cuál es su composición química, cuál es su función, qué genes las expresan. Todo se conoce acerca de estas dos. ¿Y por qué le da esta característica al estudiar? Es por ello que es un parásito cosmopolita, ¿no? Porque sus proteínas factores de virulencia le permiten adaptarse a cualquier situación, ¿no? Como la reproducción es por fisión binaria, ¿sí? Entonces, una vez que el quiste se desenquista, es decir, sale el trofozoito en el lumen intestinal, se adhiere y se reproduce por fisión binaria, ¿ya? Entonces, cuando encuentra condiciones desfavorables, cuando por ejemplo cambia el pH, o ya no encuentra los nutrientes, se produce nuevamente el enquistamiento, ¿ya? Entonces pasa de su forma quística a trofozoito, de su forma trofozoito a su forma quística. Y esto lo hace en el colon, ¿ya? No es necesario que esté en el ambiente, porque si trofozoito pasa al ambiente, obviamente muere, no sobrevive ni un instante. Entonces ya en el colon, cuando pasa al colon, al intestino grueso, ya adopta la forma de quiste, se evacúan los quistes. Posteriormente, ya en la semana 14, 13, 14 vamos a ver algunos nemátodos que sí pueden pasar en su forma de larva al ambiente, y en el ambiente ya tomar la forma de huevo. Profesor, ¿esta es la Naegleria fowleri? Dime. ¿La Naegleria? No, este es Giardia. ¿Y el inicio qué dijeron sobre este animalito, parásito? Es un animal, ¿no? Fíjate, voy a terminar y regreso al inicio. ¿Quieres que te haga un flash así, rapidísimo? Sí, porque el tráfico está horrible. Así rapidísimo, ¿ya? Solo para que esté tranquilo. Ya vamos, ¿ya? Si ustedes se ponen ese plan también vamos a demorar, ¿no? Así que vamos rápido, mira. Ese es el tema. Flagelados y sillados intestinales, ¿ya? Lo primero que vamos a ver es Taguiardia. Taguiardia, ¿no? Es un trofozoito y también tiene su forma quística. Ya pertenece al reino de los protistas. ¿Ya? Para todos también, ¿eh? Ya tiene encontramos diferentes especies de Giardia y diferentes genotipos de este parásito, ¿ya? Entonces, este es el microorganismo que vamos a ver. ¿Estás atenta? Sí, es para ti, ¿eh? Para ti estoy explicando. Ya, vamos. Entonces, lo que produce es una giardiasis, que es una zooantroponosis. Esa cosita no se parece mucho al dibujo. ¿Te parece? ¿No tiene esos dos agujeritos que tenía de cabecita? Aquí, ahí está. Es este mismo, ¿ya? El otro es ciego. El otro es el quiste. Este es su trofozoito y este es el quiste. ¿Por qué se nota en el dibujo sus dos? Esas cositas que son núcleos y no se nota cuando se le pone una fotografía así. Esta es una microfotografía electrónica. ¿Ya? Ahí se ve toda la estructura. Este es un esquema nada más. ¿Ya? Este es un esquema. ¿Ya? De ese microorganismo estamos hablando, de ese parásito. ¿Ya? Entonces, se reproduce por fisión binaria. Así se reproduce, se divide en dos. ¿Okay?
El ciclo biológico. ¿Cómo es el ciclo biológico? Obviamente ya hemos explicado, ¿no? Se adquiere por mecanismos de infección, por vómites, comidas, bebidas, ¿ya? Pasa al intestino delgado, y en el intestino delgado, primeramente en el estómago, hay bastantes enzimas en el estómago, peptidasas, ¿no? Que nosotros producimos, y ya cuando el quiste encuentra ese ambiente donde hay peptidasas y hay un medio ácido, ¿no? Es como una alerta para el quiste, ¿ya? Es una alerta en el cual le indica que está en un medio donde puede ya liberarse, puede desenquistarse, ¿ya? Entonces vemos, por ejemplo, que cuando ya pasa el estómago, ¿no? Ya pasa el estómago, llega al intestino, al duodeno y al yeyuno específicamente, ese quiste se empieza a desenquistar, a romperse, ¿ya? Y liberarse el trofozoito, el cual se adhiere a la mucosa intestinal. Ya habíamos mencionado por el disco suctorio, ¿no es cierto? El disco suctorio le permite adherirse fuertemente, las lectinas también. Y en el lumen intestinal, en la región del duodeno, se reproduce, ¿ya? Se reproduce abundantemente. ¿Ven aquí? ¿Se reproduce por mitosis o por qué motivo? Se reproduce y lo que ocasiona aquí es una obstrucción intestinal. ¿Por fisión binaria, profesor? Dime. ¿Por fisión binaria? Sí, por fisión binaria, ¿ya? Se reproduce abundantemente. Si no hay control, se reproduce abundantemente y lo que produce es una obstrucción mecánica, ¿ya? Entonces vemos que, por ejemplo, en un pH, en un medio alcalino, ¿el pH es alto o bajo? Alcalino. Alto, ¿no es cierto? Para el quiste va a ser favorable y por lo tanto se va a desenquistar, ¿ya? Las sales biliares y el colesterol también intervienen en ese proceso, ¿ya? Que es tanto el colesterol lo va a obtener de las células del hospedero y las sales biliares obviamente todo el tracto digestivo, ya en el duodeno ya se segregan las sales biliares. Cuando ya el medio cambia a un pH ácido de 1.5 a 4, nuevamente esta fase trofozoítica ve condiciones adversas y empieza su proceso de enquistamiento, ¿okay? El cual es evacuado en las heces y obviamente el ciclo continúa, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Un quiste, ¿ya? Aquí vemos el proceso de desenquistamiento. ¿Ven aquí? Un trofozoito saliendo de su pared quística, ¿ya? Y el enquistamiento, obviamente, como les mostré antes, ¿no? Se agrupan, se adhieren y posteriormente, cuando ya están en el colon, se enquistan nuevamente, ¿ya? ¿Por qué esta diferencia de crecer como trofozoito en el duodeno y de formarse quiste en el colon? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Tienen sueño? Porque hay nutrientes. ¿Dónde hay nutrientes? En el duodeno. Obviamente nosotros absorbemos los nutrientes en el duodeno, no en el colon, ¿cierto? Entonces este parásito aprovecha esas condiciones que encuentra con nutrientes en el duodeno para poder multiplicarse, ¿okay? ¿Es importante saber eso o no? ¿Ya? Porque a raíz de eso va a desencadenarse todas las manifestaciones clínicas, toda la patología, ¿ya? Si se adhiere a las microvellosidades intestinales en el lugar donde nosotros absorbemos, obviamente, ¿qué va a suceder? Nos va a impedir absorber a nosotros vitaminas, nutrientes, ¿no? Proteínas, azúcares, y por lo tanto se va a producir ese síndrome de mala absorción, ¿okay? Esa es la patología. Ven aquí, este es un corte histológico y visualizado con microscopía electrónica. Este es de contraste de fases, por eso se ve tridimensional, ¿ya? Ven la cantidad, ¿no? Grande de trofozoitos presentes en el intestinal. Y la patología, por ejemplo, ¿ustedes ven? Por ejemplo, acción, ¿no? En el duodeno y yeyuno, que hay una infección masiva. Es la principal patología, infección masiva, ¿ya? Obviamente la mala absorción que produce. Posteriormente, si nosotros diagnosticamos al individuo, le sometemos a un tratamiento, con el caso que sea el genérico, metronidazol, limpiamos el intestino de estos trofozoitos, ¿quedan secuelas o no quedan secuelas? ¿Existen algunas secuelas? ¿O ya lo curamos y ya se sanó? El individuo
yo ya quedo sano. ¿Cuáles serían las secuelas? Miren la cantidad. ¿Creen que eso no dejaría secuelas? ¿Cuál sería? Aquí dice, ¿no? Atrofia de las vellosidades. Cuando las vellosidades se atrofian, obviamente no van a cumplir su función. Estamos hablando de las microvellosidades intestinales, donde se absorbe la mayor cantidad de nutrientes. Si hay atrofia, si hay aplanamiento y hay descontinuación, porque hay un equilibrio, ¿no es cierto? En fisiología, ¿lo han visto? Anatomía, fisiología, recién van a ver. ¿No? Entonces hay un orden exclusivo de las microvellosidades, un diámetro referente de la disposición de ellos, el tamaño, todo tiene que ver en las microvellosidades para la mayor absorción de nutrientes. Si viene algo y lo altera, obviamente deja secuelas, ¿ya? Que eso se va a recuperar con el tiempo, ¿no? ¿Ya? A pesar del tratamiento, obviamente esto no va a ser sencillo, ¿no? Al instante que el paciente se pueda recuperar, ¿ya? Y sobre todo si ya, por ejemplo, ¿cuáles serían las principales características del síndrome de mala absorción? ¿Cuál? No, obviamente, ¿no? Celular. ¿Les ha pasado que llaman un número, contestan y nunca les devuelven la... O sea, nadie contesta? ¿Ustedes sí les pasa? Sí. A mí todos los días. Ya estoy cansado. Yo estoy cansada de edad. Y es un número fijo, ¿sí? ¿A ustedes también? Sí. ¿Es eso o son esos promocionistas de celular? Cambia tu 2x1, te voy a dar tal cosa si explicas el internet tal. Eso es el más molesto del mundo. Y lo peor es que quien llama es mi mamá porque yo ni siquiera pago mi celular. A veces lo prendo y empiezan a ofrecer y lo dejo ahí, que sigan conversando, que sigan hablando, que sigan ya. Que se queden con su promoción. En caso de decirles que no. Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí nuevamente, el principal mecanismo patogénico es la invasión, ¿cierto? A ver, si ven aquí, seguro que atrás no van a ver. Aquí vemos el quiste, ¿ya? Al inicio, ¿no? Al inicio de la infección, la adherencia ya se produce a las horas, ¿ya? Pocas horas después de la infección se produce la adherencia. A los días ya comienza la reproducción, ¿ya? ¿Cuánto hemos dicho el promedio de días de la incubación? Es decir, ¿cuánto? 8 días, ¿no es cierto? En 8 días ya empieza la reproducción, ¿no? Bastante cantidad de giardias en el intestino, ¿ya? A las semanas ya comienza a producirse las principales manifestaciones clínicas del síndrome de mala absorción. Lo que decíamos, ¿cuál es la característica de un síndrome de mala absorción? Anemia, ¿no es cierto? Anemia, ¿qué tipo de anemia? Por falta de nutrientes, principalmente vitamina liposoluble. Anemia perniciosa, ¿ya? Entonces produce este tipo de anemia y van a ver que muchos de los parásitos que van a estudiar en este curso provocan anemia por obstrucción de las vellosidades, por destrucción de las vellosidades, ¿ya? Hay un microorganismo que ustedes ya han estudiado que a diferencia de este infecta, se adhiere, se reproduce, pero invade, al contrario de Giardia. ¿Cuál es? Aquí vemos clarísimo que este se infecta, se adhiere, se reproduce, pero no vemos invasión del epitelio, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. ¿Cuál se invade y cuál puede migrar a otros órganos, por ejemplo? Cintamueva histolítica, ¿ya? Invade y se dirige hacia otros órganos. Por ejemplo, ¿a qué órganos se podría migrar? Pulmón. Al hígado principalmente, pulmón, corazón, ¿no? Cerebro no. En el diagnóstico clínico, ¿cómo se le conoce a esa invasión de esta ameba? Porque fácilmente lo pueden diagnosticar por una... ¿Extraintestinal? Extraintestinal sí, pero cuando llegan al diagnóstico por una radiografía, por ejemplo, ¿cómo lo identifican? ¿Por la sangre? No. Absceso. Una imagen, les muestro una imagen. ¿Cómo lo identifican? Absceso.
absceso es un absceso, ¿ya? Pulmonar Muchos también. producen abscesos, todo lo que invade. ¿Causa alguna enfermedad y dolencia en el ¿Cómo se llama? órgano? ¿Cuál? Ameboma, muy bien, ameboma producido por entamoeba estríptica, muy bien, ¿ya? ¿Qué pasa a los días? Aquí hay barreras naturales, ¿no? En la inmunidad vemos que existe inmunidad natural y inmunidad adquirida, ¿no es cierto? En la inmunidad natural innata del hospedero vamos a ver algunas barreras. Por ejemplo, la mucosidad es una barrera, ¿ya? El peristaltismo, las proteasas, lipasas, todas aquellas que pueden eliminar al parásito, que pueden disminuir su cantidad. Pero obviamente, ¿quiénes impedían la acción de las proteasas? Las proteínas. Las proteínas de superficie, ¿no? Proteínas variantes de superficie. Ellas impiden la acción de proteasas. Entonces, ahí el parásito se defiende. En la inmunidad innata, vemos, por ejemplo, la acción del óxido nítrico, la acción de especies reactivas de oxígeno, lactoferrina, defensinas, fagocitos, células dendríticas. A ver, ahí vemos respuesta innata o adquirida. Innata, ¿no es cierto? ¿Por qué? Células dendríticas, ¿dónde las encontramos? ¿Qué son las células dendríticas? En inmunología. ¿Qué son células dendríticas? A ver, uno nomás fuerte. Presentadoras de antígeno, muy bien, pero ¿dónde están? ¿Dónde? Generalmente están en las superficies, en la mucosa, ¿ya? Generalmente son células dendríticas especializadas en presentar antígenos, ¿cierto? Entonces, ¿son fagocitos o no son fagocitos? Son fagocitos, ¿ya? Son macrófagos diferenciados, ¿ya? En los epitelios, como las mucosas, se adhieren, permanecen, son perennes en las células epiteliales, ¿ya? El tejido epitelial son perennes y se los conoce como células dendríticas, ¿ya? Pero en realidad son fagocitos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos defensinas también, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita. Y en las respuestas adaptativas vemos la producción de anticuerpos, ¿ya? Esto se produce pasando la semana, ¿no? Semana, 2 semanas ya hay producción de anticuerpos, ¿sí? A ver, mecanismo patogénico. Como les mencionaba, existen estas lectinas, ¿no es cierto?, que tienen especificidad por D-glucosa y D-manosa, ¿no? Una de las lectinas importantes de Giardia se le conoce como taglina, ¿ya? Entonces yo les he mencionado que D-manosa y D-glucosa están presentes en las glicoproteínas, ¿ya? Entonces el efecto traumático, obviamente trauma está referido a la lesión que produce, ¿cierto? Lisis celular, promueve la lisis celular, ¿okay?, de las células epiteliales, de microvellosidades. También un efecto enzimático con la producción de varias enzimas, ¿no? Dentro de estas sulfatasas, fosfatasa ácida, hidrolasas, ¿no? Todas estas enzimas van a alterar la integridad de las microvellosidades, ¿sí? Se deforman las microvellosidades, ¿ya? Se atrofian esas microvellosidades, y esa es una secuela, ¿cierto? Tóxico. La principal proteína tóxica es esta CRP136, ¿ya? Esta va a estar vinculada obviamente con la atrofia de las microvellosidades, ¿ya? Y la barrera mecánica, obviamente al crecer desmedidamente va a producir una barrera, ¿eh? Algunas características, por ejemplo, compite con el colesterol sin hierro. Y hierro, obviamente, ya habíamos mencionado, ¿no? Fundamental porque si no tenemos hierro se produce la anemia. Algunos otros mecanismos patogénicos. Produce apoptosis, obviamente, ¿no? Y hiperplasia. ¿Qué es la hiperplasia? Hiperplasia ustedes van a escuchar en infinidad de enfermedades patogénicas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si se altera? Si hay una herida, por ejemplo, una acción lítica en una célula, ¿no es cierto? Obviamente el organismo va a recuperar, va a formar nuevamente esa célula, se va a recuperar, se va a formar nuevamente, el tejido se recupera
superan, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocasiona que se forme una hiperplasia? ¿Qué significa? Cuando hay infección por el Helicobacter, cuando hay infección por otros virus, se producen hiperplasias también. O el propio organismo, cuando hay una autoinmunidad, produce hiperplasia. La hiperplasia, ahorita se me ocurre la hiperplasia benigna de próstata, por ejemplo, gracias a la excesiva cantidad de testosterona. ¿Qué significa la hiperplasia? Claro, es exacto, ¿no? Aumento en la cantidad, pero no solo en la cantidad, sino en la cantidad desmedida, ¿no? No hay un control. Y ahí ya empezamos a hablar del ciclo mitótico de la célula, biología, ciclo de la mitosis, ¿no es cierto? Cuando ya no llega a la fase, ¿qué era? MS, a ver, no me recordar. ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Ah, ya. No, esas fases no. Las fases de la mitosis en sí. La inicial, O, ¿no es cierto? O, S, M. ¿Ya? La fase M es donde es la profase, metafase, anafase, telofase, ¿no es cierto? Y división celular. Todo eso es la división celular. O sea, una de ellas, la M, es la división celular. Si no me estoy equivocando. Y para la hiperplasia, lo que sucede es que se interfiere ese ciclo mitótico, donde ya no regresa a su estado original, sino se queda en fase M, donde continúa replicándose desmedidamente. Y ya las células se deforman, el tejido se deforma por un crecimiento exacerbado de las células. ¿Okay? Eso es una hiperplasia. Entonces, este microorganismo produce hiperplasia, que es una secuela. Como les he dicho, deja en deformación las microvellosidades y posteriormente estas, al tratar de recuperarse, ¿no?, provoca la hiperplasia. ¿Okay? Manifestaciones clínicas. En esta parte, como en el anterior grupo les preguntaba, ¿cuál es lo más importante para ustedes? Conocer la parte biológica, conocer todos los mecanismos patogénicos de repente, o conocer solo las manifestaciones clínicas que les van a ayudar a un diagnóstico clínico. ¿Qué es importante para ustedes? Más importante. ¿No? Todo es importante, pero más importante. Como médicos. Es que es así, uno no puede saber todo de todo, ¿no? Uno no, por más avances, grados, títulos que tengas, nunca vas a llegar a saber todo de todo, ¿no? Es más, cuando más avanzas, te das cuenta que menos sabes. Entonces, como médicos, digamos, médicos recién egresados, ¿qué es lo que más les importaría para que ustedes puedan ejercer adecuadamente su profesión? ¿Vale? ¿Les importaría saber la biología del organismo? ¿Les importaría o no? La patología que produce, sí, ¿no? La patología sí. Por ejemplo, saber exactamente qué es la patología que produce Giardia, qué es la patología que produce entamoeba, y diferenciarla de Shigella, por ejemplo, o diferenciarla de un cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces eso es lo importante, conocer la patología. Y las manifestaciones clínicas, ahí ven una serie de manifestaciones clínicas, y cada vez que les hablen de enfermedades infecciosas o no infecciosas, van a ver una serie de cuadros con manifestaciones clínicas. Y todas se parecen, ¿ya? Todas tienen manifestaciones clínicas inespecíficas. Fiebres, dolores, ¿no? Va a depender de la experticia de ustedes, del grado de conocimiento al que lleguen en determinada área, porque no todos se van a dedicar a lo mismo, ¿no? Van a escoger sus áreas. Entonces, para conocer exactamente, saber qué manifestación clínica corresponde a tal enfermedad,
cuál es el organismo que lo produce o cuál es la patogenia de esa enfermedad, ¿no? Cuál es el origen. Entonces, es importante saberlo, si es importante, ¿ya? Es bastante importante para ustedes, ¿ya? Ahora, no solamente importante la manifestación clínica, ¿no? La patología sobre todo, ¿ya? Y complementarlo con las pruebas de laboratorio, si es que sospechan si se tratase de una infección o de una enfermedad infecciosa, ¿okay? Vamos a repasar una cosa. Asintomático, obviamente, la mayoría de adultos, y es probable que todos nosotros estemos en contacto con esta giardia, pero al ser inmunocompetentes y estar adaptados, no presentamos manifestaciones clínicas, ¿ya? Generalmente afecta a los niños, como ya les mencioné, ¿cierto? Y la forma aguda, ¿ya? Se presenta como diarreas acuosas, explosivas, luminosas, tienen un olor característico que es fétido. Estas diarreas pueden ser espumosas, pero lo principal es que estas diarreas no forman sangre, es decir, no son evacuadas con sangre, no son sanguinolentas. Entonces, ahí ya podríamos hacer un diagnóstico clínico, ¿o no? ¿Qué ameba sí produce sangre en las deposiciones? ¿Cuál? 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 No te escucho, más fuerte, por favor. Claro, la enfermedad histolítica, la disentería, ¿no es cierto? Se produce mucosidad y se produce sangre. Ahí ya de entrada, si vemos eso, o si nos manifiesta eso el paciente, ya podemos, pues, ¿no?, direccionar el diagnóstico, que puede ser por ameba, puede ser histolítica o puede ser por esto flagelado también, ¿no? ¿Ya? ¿Qué otro organismo produce diarrea, por ejemplo, sanguinolenta? Shigella, ¿no es cierto? Otra bacteria, E. coli enterohemorrágica. Muy bien, ¿ya? Entonces, las manifestaciones clínicas, por ejemplo, de esas tres últimas que han mencionado, son las diarreas, van a ser parecidas, ¿no es cierto? La manifestación clínica de la diarrea con sangre, pero algunas no presentan mucosidad. Por ejemplo, las bacterias no van a producir mucosidad, las amebas producen mucosidad, ¿ya? Los protozoarios producen mucosidad, pero los procariotas, como estas bacterias, no producen mucosidad. Entonces ahí interviene, ahí es el foco para ustedes saber exactamente la manifestación clínica, ¿sí? Y por eso les digo, va a depender de cómo se capaciten, cuál es la experticia que lleguen a tener para poder rápidamente diagnosticar solo con el cuadro clínico, ¿okay? En crónico, por ejemplo, vemos ya el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos ya son frecuentes, ya el dolor epigástrico es frecuente, ¿cierto? Obviamente la desnutrición y la anemia. Ya cuando es crónico ya vemos no solo la diarrea, no solo el dolor, ¿no?, sino vamos a ver otros cuadros como la anemia, ¿sí? Y ya la anemia lo podemos en cuadro clínico ya identificar, ¿no?, solamente al observar al paciente. Otra manifestación clínica es la dermatitis pruriginosa. Ya en algunos niños se produce esto, una dermatitis, ¿ya? No sé si logran ver todos, pero acá hay unas ronchas en el cuerpo, en la parte dorsal, ¿ya? Entonces, si vemos un niño de 5 a 9 años, ¿no?, con diarreas, que dice es espumoso, nosotros podemos ver que es espumoso, sin sangre, y además observamos que tiene esta dermatitis. ¿Podemos sospechar o no que se trata de giardia? Que esa giardia es de un genotipo agresivo, y encima que este niño está en contacto de repente, o está en una región, o está frecuentemente en contacto con fuentes de infección, ¿no?, de giardia, ¿ya? ¿Qué más? Igual, ¿no?, manifestaciones clínicas, todas las que se producen en forma aguda, en forma crónica. Aquí vemos al niño, ¿no?, sufriendo del dolor, ¿no? Defensas, la parte inmunológica. Defensas contra giardia. Las principales vemos que son las mucinas, ¿ya? Las mucinas que están distribuidas en el epitelio gastrointestinal. Ya desde el estómago las mucinas van a defendernos contra giardia, pero obviamente no es suficiente. El óxido nítrico y las altas defensivas. A ver, ¿qué me pueden decir del óxido nítrico? ¿Dónde se produce? ¿Quién lo produce? ¿Bajo qué circunstancias se produce?
ver, ¿qué es el óxido nítrico? Otro grupo me ha dicho que es un componente químico. Correcto, ¿no es cierto? ¿Quién lo produce? La célula. Ya está bien. Exactamente, ¿qué tipo de células producen óxido nítrico? El óxido nítrico interviene en toda la respuesta inmunitaria celular, ¿no? Todo lo que ustedes lleguen a conocer sobre respuesta inmunitaria de tipo celular, el óxido nítrico está involucrado. Cuando los macrófagos activan linfocitos T, cuando las células dendríticas presentan los antígenos, ¿no? Cuando se induce la síntesis de citocinas, interleuquina 1, interleuquina 2 o interferón gamma, ¿ya? Ahí interviene el óxido nítrico. ¿Ya? Interferón gamma, una vez que se produce, estimula a los macrófagos para producir más óxido nítrico. ¿Ya? Inicialmente se produce una cantidad pequeña de óxido nítrico que estimula la producción de citocinas y después una retroalimentación positiva incrementa la producción de más óxido nítrico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Microorganismos intracelulares o extracelulares? Cuando se produce citocinas y se producen anticuerpos y todo eso, ¿qué es? ¿Extra o intra? ¿Extra? ¿Seguras? ¿Seguros? ¿O es intra? ¿Qué es? Señorita, ¿es extracelular o intracelular? Intracelular, ¿ya? Cuando es intracelular, los macrófagos intervienen en la producción de óxido nítrico que va a eliminar ya sea parásito, bacteria, virus. ¿Sí? ¿Quién le falta anotarse? ¿Ya? Entonces, preferentemente polimorfos nucleares como macrófagos, neutrófilos, posterior a la fagocitosis de estos microorganismos producen óxido nítrico. ¿Ya? Este óxido nítrico interviene en las rutas de defensa de la célula, del organismo, estimulando la producción de citocinas, principalmente interferón. ¿Ya? Entonces, ¿tendrá algún efecto sobre la giardia? ¿La giardia es intracelular o extracelular? ¿De qué hemos estado hablando toda esta hora? ¿Es intra o es extracelular? Es extracelular, ¿no es cierto? Solamente produce patogenia de forma mecánica, traumática, ¿no es cierto? Con producción de toxinas, pero en ningún momento se ha mencionado que esta puede invadir las células. ¿Okay? Entonces el óxido nítrico, si bien es cierto, ejerce su efecto, pero no va a ser un efecto que nos pueda defender definitivamente de la giardia, ¿no? Y las alfa-defensinas, ¿qué son las alfa-defensinas? ¿Quién lo produce? Les voy a dar, es un tipo de linfocitos T. ¿Cuál de ellos? ¿CD4 o CD8? ¿CD4 o CD8? Linfocitos CD8, ¿ya? Linfocitos CD8 producen defensinas. CD4 está involucrado con la producción de anticuerpos, ¿ya? En la inmunidad humoral se refiere a la producción de anticuerpos, principalmente IgM, IgG e IgA. IgM es ¿de qué fase? ¿Aguda o crónica? Aguda, muy bien. IgG, crónica. ¿Y en dónde interviene IgA? Dice que se produce un 60% en este tipo de infecciones. ¿Dónde interviene IgA? IgA es un indicador, ¿ya? Es un indicador preferente de la parasitosis. Toda parasitosis promueve la producción de IgA, sobre todo en las mucosas. Todas las mucosas son susceptibles de producir IgA a través de las células epiteliales y también de las células B, ¿no es cierto? De los linfocitos B. Entonces, una gran cantidad de IgA nos indica que este individuo estaría infectado o estaría con una infección por parásitos, ¿ya? E IgA, IgE también. Pero en el caso particular de giardia, el IgA es el determinante de la presencia de gran cantidad de estos parásitos en
en el tejido gastrointestinal. Aquí, por ejemplo, algunos datos. Indica que IgA secretoria se une a trofozoitos y bloquea su adherencia. Ya había mencionado que la principal patogenicidad que produce es por adherencia. Entonces, IgA bloquea esa adherencia. ¿Okay? Imagínense un caso clínico en donde el laboratorio nos indique que por prueba de ELISA hay un incremento de IgM en este paciente frente a Giardia. IgM, disminución de IgG, o sea, IgG está en los niveles normales o bajos, y también disminución de IgA. ¿Se le da tratamiento al paciente o no? ¿Y en qué fase estaría? Aguda. Entonces, ¿habría que dar tratamiento? ¿Tratamiento corto o prolongado? ¿Corto? ¿Seguras? ¿Tratamiento solo de 3 días? ¿Por cuántas horas? ¿Por 10 horas? ¿Por 8 horas? ¿Por 3 días? Ahí se salvan todos, ¿no? Llega algún paciente, hay hojita, tratamiento 3 días, 8 horas. Nada más. ¿Qué cosa recetan? Amoxicilina y ibuprofeno, ¿no? Me duele, doctor. Estoy tosiendo mucho. Hay amoxicilina y ibuprofeno. 3 días, 8 horas. Salvado. Pero ¿qué tal ese paciente tiene IgA disminuido y tiene todas las manifestaciones que nos dice que es una guioliosis? ¿Qué hacemos? ¿Tratamiento largo? ¿Tratamiento corto? Largo, porque no tiene el IgA que le va a impedir al parásito seguir adheriéndose. Podemos tratar un tratamiento corto, puede eliminar a todo o pueden quedar restos del parásito. Algunos que van a nuevamente adherirse y multiplicarse. O sea, se multiplican después de adherirse. Y si no tenemos la defensa necesaria para poder contrarrestar eso, ¿no? Diagnóstico. Coproparasitológico, ¿no? Obviamente. Por ELISA, como les mencioné, tanto detección de antígeno como de anticuerpo, y PCR, ¿no? Que actualmente se usa bastante. Exámenes más invasivos, hay un sondeo duodenal que se puede hacer, ¿no? ¿Ya estamos en la hora? A ver, diagnóstico microscópico, obviamente la detección de estos trofozoitos por la adquisición de cómica de humor, y aquí hay un medio descriptivo donde se pueden también identificar, ¿no? Diagnóstico molecular por PCR, también detección de antígenos en materia fecal, ¿ya? Utilizando estos componentes, estos compuestos que son diseñados, ¿no? Por una casa comercial. Se utiliza también unas cápsulas, igual que para la detección del Codacter, ¿ya? Estas cápsulitas que pueden colocarse por la boca hasta el estómago. El tratamiento aquí, como mencionaba, imidazol, metronidazol, pirasolidona, ¿cierto? Todos estos tratamientos para guiar. Medidas profilácticas, obviamente, educación sanitaria, ¿no? En colegios, escuelas, obviamente, ¿no? Chilomastis. Ya, estos son parásitos flagelados no patogénicos, ¿ya? Lo importante es saber que su localización, por ejemplo, es en el intestino grueso, en el colon, ¿ya? La vía de infección es a través del oral también, ¿ya? El mecanismo es fecal oral. El estadio infectante es el quiste, ¿ya? En Trichomonas tenemos 3 variantes: vaginalis, tenax y hominis. Hominis es del colon, ¿ya? Es comensal también. Tenax de la boca y vaginalis solamente de la vagina, ¿ya? Y es patogénico para la mujer, y en el hombre solamente es portador reservorio. Esta Trichomona hominis, conocida también como pentatrichomonas, es no patogénico y su localización es el intestino grueso del nombre. El único estadio que presenta es de trofozoito, por lo tanto, tanto diagnóstico como estadio diagnóstico como infectante es trofozoito. Valentín colio, acá acabamos, ¿ya? Igual que Giardia, produce una antropozoonosis, ¿ya? También está presente en el intestino grueso, ¿ya? A diferencia de Giardia, y en el intestino grueso de los cerdos, ¿ya? Tiene quiste y tiene trofozoito. Produce lesiones, no produce lesiones extraintestinales, ¿ya? A diferencia de entamoeba histolítica. Pero a diferencia de Giardia, que también no produce lesiones extraintestinales, esta produce úlceras, ¿ya? Es decir, invade el tejido intestinal produciendo úlceras. La morfología tiene quiste, tiene trofozoito, lo van a ver más detenidamente en práctica. El ciclo biológico, igual, ¿no? La vía es oral, ¿ya? El mecanismo es fecal oral, ¿ya? Y aquí interviene el cerdito, ¿no?
estar en contacto con los cerdos aumenta el riesgo. Las formas clínicas igual, ¿no? Hay náuseas, hay vómitos, hay cefalea en este caso, pero las diarreas son no sanguinolentas. ¿Okay? Los síntomas, signos, anorexia, pérdida de peso, ¿no? La patología, como les decía, hay ulceración. Igual que en el anterior caso hay formación de colonias, pero en este caso hay ulceraciones. El diagnóstico igual, coproparasitológico, existen algunas técnicas como también la rectosigmoidoscopía y las biopsias. Se hacen biopsias de esas úlceras y se identifican a los quistes en su interior. ¿Ya? Giardia no produce úlceras. ¿Ya? Entamoeba histolítica produce amebomas, que son también úlceras, ¿cierto? No solo en el intestino, sino en otras regiones. La profilaxis igual, ¿no? Toda la educación sanitaria que se pueda dar tanto en la comunidad como en el individuo. Aquí hay unos problemitas, igual que la anterior semana. Los que deseen, los que puedan. Estoy en el centro de investigación, me alcanzan este trabajo hasta la semana siguiente, ¿ya? Hasta la próxima semana. ¿Cuál centro de investigación? Muchas gracias. Y lo último aquí, ¿existe o no existe vacuna? Ya, este es del 2012, ¿ya? Existe una vacuna, ¿ya? Que es experimental en los animales. Gatos, perros, ya funciona muy bien. Pero aún no se ha hecho investigación en humanos, ¿ya? Y estos fueron unos argentinos de la Universidad de Buenos Aires. Y obviamente, ya, terminamos, ¿ya? Muy bien, Juan, gracias. Señorita, señor.